¿Alguna vez te has puesto a pensar en el concepto de la nada? No, no solo un espacio vacío, sino la nada absoluta en el universo. Edward, eso es como empezar con una bomba mental a primera hora. Pero sí, claro que sí. Es una de esas cosas que te hacen sentir diminuta, ¿verdad? ¿A qué viene esa pregunta? Pues mira, hoy vamos a sumergirnos en lo que los científicos han llamado el lugar más vacío del universo. Prepárate, porque no es solo vacío, es extremadamente vacío. Eso suena fascinante y aterrador a la vez. ¿Estamos hablando de un espacio sin estrellas, sin galaxias, sin nada de nada? Exacto. Estamos hablando del vacío de Boetes. Imagínate esto, un espacio tan inmenso que desafía nuestra comprensión. Fue descubierto por Robert Kirshner y su equipo en 1981. Un descubrimiento bastante reciente, si lo piensas en la escala cósmica. 1981. Vaya, o sea que hace relativamente poco tiempo que sabemos de su existencia. ¿Y cómo lo descubrieron? Simplemente notaron una ausencia. Precisamente. Utilizaron un telescopio del Observatorio Nacional Kitt Peak en Arizona. Estaban mapeando galaxias y de repente se encontraron con una región donde las galaxias simplemente desaparecían. No es que no pudieran verlas, es que no había nada que ver, un agujero cósmico, por así decirlo. Un agujero cósmico. Esa es una buena manera de describirlo, pero ¿qué tan grande es este agujero? Porque en el espacio todo es grande. Aquí viene lo alucinante, Ana. El vacío de Boetes tiene un diámetro de aproximadamente 250 millones de años luz. Para que te hagas una idea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de 100.000 años luz. Es decir, este vacío es 2.500 veces más grande que nuestra galaxia. 2.500 veces. Es una cifra que cuesta procesar. Entonces, si nuestra galaxia fuera, digamos, una moneda, este vacío sería el tamaño de una ciudad entera. Más o menos. O piensa en esto, si tú y yo estuviéramos en el centro del vacío de Boetes, la galaxia más cercana visible a simple vista estaría a un viaje de aproximadamente 100 millones de años luz. Prácticamente no veríamos nada. ¡Qué sensación de soledad!, ¿verdad? Estar ahí mirando al vacío absoluto. Pero ¿cuántas galaxias se esperaría encontrar en un espacio de ese tamaño en una distribución normal del universo? Esa es una pregunta excelente, Ana. En un volumen de universo del tamaño del vacío de Boetes, los astrónomos esperaban encontrar alrededor de 2.000 galaxias. ¿Sabes cuántas han encontrado hasta ahora? Dime que no es cero. Por favor, dime que no es cero. No es cero. Afortunadamente para nuestra cordura, han identificado aproximadamente 60 galaxias, 60 de 2.000 esperadas. Es como si hubiéramos vaciado un estadio lleno de gente y solo quedaran 60 personas dispersas por las gradas. Es un 97% más vacío de lo normal. ¿97%? Eso es una locura. ¿Y estas 60 galaxias están distribuidas al azar o tienen alguna peculiaridad? Buena pregunta. Parece que estas galaxias forman una especie de tubo o cadena que cruza el centro del vacío. No están dispersas uniformemente. Están agrupadas en unos pocos cúmulos que atraviesan la inmensidad. Esto ha llevado a los científicos a pensar en cómo pudo formarse este vacío. Ah, claro, porque no es natural que algo así se cree de la nada, sin razón. ¿Cuál es la principal teoría? La teoría más aceptada es que el vacío de Boetes se formó por la fusión de vacíos más pequeños. Piensa en el universo como una esponja gigante. Hay filamentos de galaxias que forman las paredes y entre ellos hay grandes burbujas de vacío. El vacío de Boetes sería el resultado de que varias de estas burbujas o vacíos menores se unieran con el tiempo. Así que no es que estuviera vacío desde el principio, sino que se expandió a base de absorber otros vacíos. ¿Y qué hay de la materia oscura y la energía oscura? Supongo que ahí sí debe haber algo de eso, ¿no? La materia y energía oscuras son los ingredientes principales de casi todo el universo. Aunque no podemos verlas directamente, sabemos que la energía oscura es la fuerza impulsora detrás de la expansión acelerada del universo. Disquiría oscura es la fuerza impulsora detrás de la expansión acelerada del universo. Y en un vacío tan grande, es probable que la energía oscura domine aún más, empujando la poca materia visible hacia afuera. Entonces, no es completamente vacío en el sentido literal de la palabra, ¿verdad? No es un perfecto vacío cuántico. Exacto. Hablamos de vacío en un sentido cósmico,
es decir, con una densidad de materia bariónica, la materia que forma estrellas, planetas y a nosotros extremadamente baja. Pero, por supuesto, sigue habiendo un sustrato de partículas subatómicas, energía oscura y materia oscura. Es vacío en comparación con las regiones más densas del universo, como nuestros cúmulos de galaxias. Tiene sentido. La escala es lo que nos engaña. Para nosotros, una habitación sin oxígeno ya es un vacío, pero el universo tiene sus propias reglas de vacío. Totalmente. Y lo interesante es que el vacío de Boötes no es el único. Existen muchos otros vacíos en el universo, aunque Boötes es uno de los más grandes y estudiados. Otros ejemplos incluyen el vacío local o el vacío del microscopio. ¿El vacío local? ¿Eso suena como si estuviera cerca de nosotros? Sí, el vacío local es una región de bajo número de galaxias cercana a nuestra propia Vía Láctea. Es mucho más pequeño que Boötes, con un diámetro de unos 60 millones de años luz. Pero aún así es un ejemplo de cómo la materia se organiza a gran escala, en una especie de red cósmica con nudos, cúmulos de galaxias y hebras, filamentos de galaxias, que rodean estas grandes burbujas de vacío. Es como si el universo fuera una inmensa tela de araña, con nosotros en uno de los hilos, y entre ellos enormes espacios vacíos. Me hace pensar en la estructura, en el diseño del universo, si es que se le puede llamar así. Es una analogía muy buena. Y esa estructura se cree que fue modelada en gran parte por la materia oscura. La materia oscura no interactúa con la luz, pero sí ejerce gravedad, por lo que actúa como un andamio invisible sobre el que se agrupa la materia visible. Así que, en cierto modo, estos vacíos son la huella de la materia oscura, las zonas donde su gravedad fue menos dominante en la acumulación de materia visible. Es como ver la silueta de algo que no puedes ver. Exacto. Es una ventana indirecta a entender la materia oscura y la energía oscura, que constituyen más del 95% del universo y de las cuales todavía sabemos muy poco. El estudio de los vacíos nos ayuda a entender cómo la materia se distribuye a las escalas más grandes. Me fascina pensar que, incluso en la nada, hay tanto que aprender. ¿Hay algún proyecto o misión específica ahora mismo que esté enfocada en estudiar el vacío de Boötes o vacíos similares? Sí, de hecho, grandes relevamientos de galaxias como el Sloan Digital Sky Survey han sido fundamentales para mapear estos vacíos, y futuros telescopios, como el Euclid de la Agencia Espacial Europea o el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, se dedicarán a crear mapas tridimensionales aún más precisos del universo a gran escala, lo que sin duda arrojará más luz sobre estos misterios. Entonces, aunque fue descubierto en los 80, todavía estamos en la etapa de entenderlo a fondo. ¿Qué esperan encontrar con estos nuevos datos? Esperan, entre otras cosas, perfeccionar los modelos de la formación de estructuras a gran escala y quizás, lo más importante, poner a prueba la naturaleza de la energía oscura. La forma en que estos vacíos evolucionan a lo largo del tiempo es muy sensible a la cantidad de energía oscura en el universo y a cómo se comporta. Así que es como una pieza clave para el rompecabezas del universo. El lugar más vacío nos ayuda a entender el todo. Es casi irónico. Completamente irónico y profundamente filosófico. ¿No crees? Nos obliga a redefinir nuestra propia comprensión de lo que es la presencia y la ausencia en el cosmos. Es una lección de humildad y una invitación a la curiosidad. Absolutamente. Me quedo pensando en esas 60 galaxias aisladas, perdidas en esa inmensidad. ¿Cómo habrá sido la evolución de la vida si la hay en una de esas galaxias, sin vecinos a la vista? Es una pregunta que nos lleva a otro nivel. ¿Tendrían sus habitantes la misma visión del universo que nosotros? ¿Se sentirían más solos? ¿O al no conocer otra cosa, lo considerarían normal? Probablemente lo normal. Es la perspectiva la que cambia todo. Gracias, Edward, por llevarnos a este viaje al borde de la nada. Ha sido una conversación que te hace estirar la mente. El placer ha sido mío, Ana. Y a ustedes, queridos oyentes, esperamos que esta inmersión en el vacío de Boötes les haya abierto un poco más la mente a la inmensidad y los misterios que aún nos aguardan en el universo. Así es. Mantengan la curiosidad, porque incluso en los lugares más vacíos hay un universo de cosas por descubrir. Hasta la próxima.